Sí, sí, exacto. Me parece que hemos terminado, había explicado usted el 9 y el 16. Bien, bueno, hacemos una introducción rápida. La clase pasada vimos estación reguladora principal, los principales componentes que forman este tipo de instalaciones. Eh, Vimos el caminito que hace el gas, o que debería ser el gas, una vez que entra. El camino normal es del caño, ramal principal, válvula reguladora de presión, filtro, medidor, placa orificio y a consumo. Podría ser que el filtro 8 del ramal de abajo, el regulador 8 del ramal de abajo esté roto, tenga algún problema. Cierro 7, el gas pasa por arriba, baja por acá, a consumo de nuevo. Si se me rompe el medidor, tengo que llamar a Ecogas para que Ecogas me habilite la placa ciega, que es la número 11. Acá entre la cañería hay interpuesta una placa ciega. Esa placa ciega sirve para que el caudal no pueda irse por acá. O sea, encuentre un límite físico más allá de las válvulas, pero las válvulas se pueden abrir y cerrar. Entonces el gas encuentra un límite físico y no puede consumirse ningún gas que no esté medido, que no pase por el medidor. Entonces, si se me rompe el medidor por algún motivo, tengo que llamar a Ecogas, le tengo que decir, mire, don Ecogas, se me rompió el medidor, necesito que me saque la placa ciega. Viene Ecogas, saca la placa ciega, yo puedo seccionar 12 acá y sacar el medidor, y una vez que saqué la placa ciega, puedo habilitar 10, 10, y el gas va a pasar por arriba, y voy a estar consumiendo gas sin que ese gas esté medido. ¿Cómo me va a cobrar Ecogas el gas que voy a consumir? Bueno, me lo va a cobrar en función de el consumo que tuve en el año anterior en el mismo periodo. De esa forma me lo va a cobrar. Bueno, si hablamos de acá de los sistemas de seguridad, vamos a hablar de el filtro. Ese es un filtro, no sé si hablamos ya, pero es un filtro húmedo. Nosotros dijimos que a la entrada de la ERP teníamos un filtro I, que vimos de qué se trataba. Y antes del medidor tengo un filtro húmedo. Ese filtro húmedo no es más que un cartucho, eh, para hacerlo sencillo y no entrar en tanto tecnicismo. Es un cartucho, ese cartucho tiene aceite adentro, tiene una entrada de gas y tiene una salida de gas, y por dentro tiene un caminito que recorrer el gas, pasando por adentro de ese aceite, y una vez que pasa dentro del aceite, puede dejar algún tipo de impureza. El aceite ese se puede cambiar, tiene un tapón para carga de aceite, tiene, fíjense acá abajo, aparece todo lo que es residuo del gas, y tiene un drenaje para poder sacar el aceite y poder cambiar. Que dice está formado por una carcasa que en su interior posee aceite, el gas ingresa al filtro y entra en contacto con el aceite. Las partículas sólidas quedan atrapadas en el aceite y luego decantan hacia el fondo. El gas limpio continúa su camino hacia el puerto de salida, pasando primero por un baffle y un extractor de niebla para separar restos de aceites arrastrados por el gas. Periódicamente es necesario realizar el mantenimiento de la unidad de filtrado, se reemplaza el aceite y se eliminan partículas sólidas que queden en el fondo. Bien, aparte de un filtro seco, de un filtro húmedo, también se podría poner un filtro seco, del tipo cartucho. Los cartuchos,
cartuchos son como los filtros de la cocina, los filtros de agua de la cocina, PSA, que vienen con un cartucho. Bueno, esto es igual. Un cartucho de un filtro de gas podría ser algo así. Es un cartucho que se saca y que se pone adentro de un recipiente con una serie de juntas. Fíjense, fíjense esta serie de juntas que tiene una junta de goma para generar una hermeticidad y asegurarse que todo el gas que entre al filtro sea filtrado y no que se... Sí. No, dependiendo de las características del lugar y de dónde viene el gas y bueno, y de algunas otras cuestiones, podría ponerse un filtro húmedo, un filtro seco, o podrían ponerse los dos. Normalmente no es tan normal que se pongan los dos, pero podría ponerse uno u otro. De nada. Bien. Fíjense, eso que es amarillo, ahí es propiamente el cartucho cilíndrico que va dentro del filtro. Y después del filtro viene el medidor de gas. ¿Cómo puede ser ese medidor? Bueno, básicamente los hay de tres tipos. Medición de gas. Dice, los equipos de medición se utilizan para cuantificar el gas consumido. Por la función que cumplen deben ser confiables y tener un bajo nivel de error. Debido a esto, están sujetos a una verificación obligatoria cada cierto tiempo. Hay unas ordenanzas específicas. Son instalados en la RP por la empresa proveedora de gas. Se encuentran precintados y solo personal de dicha empresa puede manipular. Acá siempre hay algún experto que dice cómo hacer para conseguir el gas. Bueno, básicamente hay tres tipos o se usan tres tipos de medidores y va a depender de, como siempre decimos, de lo que es el caudal y la presión de trabajo. Fíjense que todos o casi todos los elementos que vamos a seleccionar para una estación reguladora principal, y no solo para una estación reguladora principal, para una instalación casi de cualquier tipo, necesito saber con qué caudal va a trabajar y a qué presión va a trabajar. Porque en función del caudal seguramente es el tamaño y en función de la presión seguramente son los materiales con que se construye ese medidor para soportar presiones más bajas, presiones medias o presiones más altas. Entonces tengo, primero, un medidor de volumen con paredes deformables, un medidor de gas rotativo y después tengo un caudalímetro de turbina. Básicamente, medidor de volumen de paredes deformables. Estos son equipos muy utilizados, dice, para la industria del hogar, son medidores de desplazamiento positivo. Como todo instrumento de medición, si opera fuera de ciertos límites, el error en la medición se incrementa y además el equipo puede dañar. Baja presión de trabajo, máximo 1 bar. Máximo 1 bar, 1 kilo por centímetro cuadrado. Y bajo caudal, va de 0,016 metros cúbicos a la hora a 3 metros cúbicos a la hora. ¿Está bien? Son medidores pequeños y son medidores para el hogar. Seguramente si abren la casillita de gas de su casa van a encontrar un medidor de este tipo. Y va a depender de la disponibilidad de gas que tenga. Hay gente
hay gente que tiene mucha disponibilidad de gas. Es muy fácil verificar, por ejemplo, cuánto consume un calefactor. Si entran a YouTube, ven cuánto consume un calefactor. A ver. Cocina, quemador chico, metro cúbico a la hora, 0,10. Quemador mediano, 0,15. Calefones, 10 litros por minuto, consume 1,61 metros cúbicos a la hora. Un termotanque de 150 litros consume 0,86 metros cúbicos a la hora. Un termotanque de alta recuperación de 50 litros consume 2,26 metros cúbicos a la hora. Una caldera de 30.000 calorías consume 3,23 metros cúbicos a la hora. Un calefactor de 4.500 calorías consume 0,48 metros cúbicos a la hora. No sé si alcanzan a ver ahí. Un termotanque de alta recuperación. Obviamente que estos son valores estimativos, dependiendo de la marca, de la tecnología que tengan. Van a consumir un poquito más, un poquito menos, pero estos son valores referenciales. El quemador grande de la cocina, que sería la hornalla grande, 0,19 metros cúbicos a la hora. Calefón, 16 litros minutos, 2,51. El calefón, si ven, tiene un consumo bastante alto de energía. Lo que pasa es que el calefón, desde el punto de vista de rendimiento, no es un buen artefacto. Lo que pasa es que es tan seguro, tan confiable, tan noble, genera agua caliente de manera instantánea. Bueno, tiene un montón de otras ventajas que por ahí un termotanque, e incluso un termotanque de alta recuperación, no tiene. ¿Saben cuál es la diferencia entre un termotanque común y un termotanque de alta recuperación? La diferencia básicamente es el consumo de gas. Un termotanque, ¿cómo funciona la alta recuperación de un termotanque? Y bueno, tengo una hornalla adentro más grande que calienta el agua más rápido. No hay más secreto que eso. Cuando lean termotanque de alta, significa que tiene un quemador o un quemador extra al quemador que puede tener, o sea, un quemador primario y un quemador secundario. Cuando necesita recuperar de manera rápida, enciende el segundo quemador, o podría tener uno solo grande, que normalmente es así. Bien. Seguimos con uno. Entonces, el medidor, dijimos que podemos medir hasta 3 metros cúbicos hora. Este 0,016 metros cúbicos a la hora, 3 metros cúbicos a la hora, tengan en cuenta que medidores de este tipo, así, con esta tecnología, hay un montón. Los hay un poquito más chicos, un poquito más grandes, los hay en varias marcas. Y bueno, hay algunas marcas que pasan bastante los 3 metros cúbicos a la hora. Y esto es teniendo en cuenta que muchas casas, en algunas condiciones particulares, o con algunas condiciones de uso, consumen más de 3 metros cúbicos a la hora. Pero bueno, eso, ¿cuánto consume una casa? Es lo mismo que preguntar cuánto consume un auto.
Y bueno, hay que ver qué motor tiene el auto, hay que ver de dónde hasta dónde se va, hay que ver el mantenimiento que tiene, quién lo maneja, cuán fuerte va, hay que analizar un montón de cosas. El medidor de gas rotativo es un tipo de medidor de gas por desplazamiento positivo. El gas entra por acá, hay una serie de engranajes, de lóbulos, y el giro de esos lóbulos, teniendo en cuenta el caudal que se está desplazando para que eso haga un giro, es capaz de realizar una medición de la cantidad de gas que está pasando por ahí. La medición en tiempo real realizan dos lóbulos con forma de 8 en combinación con una cámara de medida. Durante una revolución completa de los lóbulos se desplaza un volumen fijo de fluido desde la entrada a la salida del medidor. El número de revoluciones representa así el volumen circulado a través del medidor. El valor del volumen se muestra por lectura directa en un cuadrante indicador del tipo contador. Media y alta presión de trabajo. Fíjense. Con el otro decía que íbamos hasta un bar, máximo un bar. Acá ya estamos en 20 bar. O sea que estamos multiplicando por 20 la presión de trabajo. Y el caudal medido puede ir de bueno, o sea que el aumento ya es muy considerable. No sé si me escuchan. Me sale un cartel que dice que la conexión a internet es inestable. Ah, no sé qué fue lo último que dije, pero sí que el medidor de paredes deformables llega hasta un máximo de 3 metros cúbicos a la hora, y acá llegamos a 650 metros cúbicos a la hora. Bien. Y después tenemos los caudalímetros de tipo turbina. Se mide el caudal volumétrico que circula a través de él. En su interior posee un rotor con álabes. Esto a la vez está mal escrito. Debe haber actuado un corrector. Álabes es con B larga, con acento en la primera A. A la vez puede estar relacionado con algún gentilicio de pan. Bien. Cuya velocidad de rotación es proporcional a la velocidad de circulación del gas y por ende al caudal. Un eliminador de turbulencias integrado modifica el perfil de flujo entrante para eliminar completamente los efectos de la tubería de entrada. A su vez, estos equipos están equipados con un sensor magnético que detecta el movimiento del rotor. Por cada vuelta del rotor se genera, bueno, a medida que va pasando el gas, va girando un rotor y cada giro del rotor está asociado a un caudal determinado. El sensor magnético ese es el que cuenta las vueltas del rotor. Es un sensor inductivo capaz de detectar algún puntito que sobresalga metálico del rotor para así poder medir la cantidad de vueltas.
dice, esto acá es lo que más me interesa. Están diseñados para operar a presiones elevadas, por lo que son muy utilizados en gasoductos, media y alta presión. Fíjense, pasamos de 1 bar, máxima presión de trabajo del primero, a 20 bar, presión máxima de trabajo del segundo, a 80 bar, presión máxima de trabajo de este medidor de turbina. Y pasamos de 650 metros cúbicos a la hora de caudal máximo de un medidor rotativo a 6.500 metros cúbicos a la hora. O sea que estamos multiplicando por 10 la capacidad de medir caudal entre un medidor y otro. ¿Está bien? Entonces, arrancamos con caudales de 0,016 metros cúbicos a la hora a 3 metros cúbicos a la hora. Pasamos por el segundo medidor, que vamos de 0,5 a 650, creo que era, metros cúbicos a la hora. Y llegamos al tercero, que es capaz de medir desde 8 metros cúbicos a la hora a 6.500 metros cúbicos a la hora. Son bastante, los tres medidores son bastante distintos entre sí. No es que van cambiando el volumen para poder medir, por ejemplo, más caudal de paso, sino que las tecnologías de funcionamiento de los tres son totalmente distintos, y es por eso que también son muy distintas las capacidades de medición y las presiones de trabajo, y las presiones máximas de trabajo. Bien, después del medidor, aparece en la instalación una referencia número 15, que esa referencia número 15 es una placa orificio. ¿Qué es la placa orificio? La placa orificio no es ni más ni menos que una estrangulación de la cañería. Debería estar por acá. La placa orificio es una estrangulación de la cañería. Acá tenemos el medidor y acá tenemos una estrangulación. Vamos a ver para qué sirve. Esta placa de restricción. Los elementos para restricción de flujo son accesorios que se instalan en medio de la tubería, aguas abajo del sistema de medición, y se caracterizan por reducir drásticamente el área de flujo. Como consecuencia de esta reducción, en el área se produce un fenómeno denominado flujo crítico, bajo el cual se logra un control del caudal con independencia de las condiciones presentes, aguas abajo, del elemento de restricción de flujo, es decir, independientemente de lo que ocurra en los consumos. En las ERP se utiliza como elemento de restricción una placa orificio consistente en un disco con un orificio circular concéntrico de bordes rectos y afilados. El orificio de pasaje se calcula en función del caudal máximo declarado a la empresa proveedora. De esta forma se protege el medidor de gas consumido. Bien. En definitiva, lo que hace la placa orificio es esa. Se coloca entre bridas con dos juntas, una junta para una brida y otra junta para otra brida, y la placa orificio se conecta al medio. Tiene también una especie de tirador, porque si fuera solamente la placa y quedara entre bridas, sería muy engorroso sacarla. Este sistema acá de tirador, esta tirita que queda acá, sirve para poder levantarla con la mano, y se utiliza mucho para las juntas también que se colocan entre bridas, generalmente las que son de goma. Bien, entonces la placa orificio básicamente lo que hace es limitar el caudal que puede pasar por esa cañería. Limitar el caudal que pasa por esa cañería. Muchas veces
cuando llamamos a Ecogas para que nos venga a probar una instalación, uno declara un caudal en función de las máquinas que tiene instaladas en ese momento. Vamos a suponer que, y les voy a contar un ejemplo que pasó. Yo trabajaba en una empresa que tenía una máquina que trabajaba con gas. La empresa empezó trabajando con esa sola máquina, pero sabía que en algún momento iba a tener que comprar otras dos máquinas, una que consumía más o menos lo mismo y otra que consumía como el doble del consumo que tenía originalmente la empresa. Entonces vino Ecogas, aprobó la instalación, puso su medidor, todo, y al tiempo llegó otra máquina que duplicó el consumo de gas existente, y al tiempo llegó otra máquina que duplicó casi el doble que ya teníamos. O sea, se empezó consumiendo 100, al tiempito se consumía 200, y al tiempito se consumía 350, por decirlo de alguna forma. Todo lo que se hace después se puede hacer, o sea, todo lo que se hace post habilitación de Ecogas, se puede hacer, aunque no se debe hacer, sin avisarle a Ecogas. Ecogas solamente se va a enterar de lo que se consume, porque por la factura obviamente puede determinar que el consumo es el doble, el 50% más, lo que fuera. Entonces Ecogas no se entera de lo que, si nosotros hicimos algo en la instalación para poder poner, aunque sí se debería informar Ecogas de la ampliación de la instalación. Entonces, ¿qué dice Ecogas? Bueno, yo te pongo una placa orificio, te estrangulo la cañería en función de lo que vos declaraste que vas a consumir. ¿Está bien? Y en función de lo que declaraste que vas a consumir, yo te pongo un medidor. Entonces, si yo empiezo a consumir el doble, el triple, 4 o 5 veces más, la placa orificio va a hacer que el consumo ese esté limitado, porque no va a poder pasar más gas del que yo estoy pidiendo, porque como esto me genera una pérdida de presión, me va a pasar, si necesito más gas que lo que Ecogas me quiere dar, esto acá va a generar una tal pérdida de presión que en el consumo no voy a tener la presión que necesito para hacer funcionar las máquinas, y porque voy a tener una alta pérdida de presión, entonces a la máquina va a llegar menos presión. Y por otro lado, sirve para proteger al medidor, porque si acá hago pasar gas de manera indefinida, es lo mismo, no sé si le dije a ustedes ya, pero es lo mismo que enganchar un BMW 318 Serie M a un Fiat 600, acá en la autopista Carlos Paz, y ponerlo a 230, 240, 250. En un momento el Fiat 600 se le van a empezar a salir las puertas, se le va a caer el motor, se le van a salir las ruedas, porque no está preparado para funcionar a esa velocidad. Bueno, con el medidor pasa lo mismo, o sea, si yo hago pasar más caudal del que realmente puede medir, y lo voy a estar sobreexigiendo, y obviamente que puedo llegar a romperlo. Entonces, es por eso que limito con una placa orificio el paso de gas aguas abajo de la instalación. Otra cosa que es importante es que en la placa orificio es en donde físicamente dejo de tener la presión regulada para pasar a tener la presión de consumo. ¿Está bien? Dijimos que en la ERP tengo 3 medidas de presión diferentes. Una la puedo medir acá, que es la presión de suministro. La segunda la puedo medir acá, que es la presión regulada, después de la válvula reguladora. Y la otra la puedo medir acá,
que van a ver que está después de la placa orificio. La puedo medir acá, que van a ver que está después de la placa orificio. Bien, ¿qué pasa si se me rompe el medidor? Si se me rompe el medidor, tengo que utilizar el ramal secundario. El ramal secundario se utiliza en caso de que haya que reparar algún componente del ramal principal. Ejemplo, medidor de caudal. Está equipado con una placa ciega, 11, y también dos válvulas de bloqueo de 1/4 de vuelta, 10, cuya función es cortar el suministro de gas para anular el ramal o habilitarlo para su uso temporario. En caso de que ocurra un desperfecto, por ejemplo, el medidor de gas consumido, se anula el ramal principal y se habilita el ramal secundario, quitando la placa ciega y en su lugar colocando una placa orificio. Esta maniobra solo puede realizarla la empresa proveedora de gas. Me parece que ya lo dijimos a eso antes. Si se me rompe el medidor, acá, y el gas no puede venir por acá, cierro 12, previamente, antes tengo que sacar, cuando digo antes tengo que sacar, el COGAS tiene que sacar la placa orificio, dejar este ramal listo para poder funcionar. Entonces cierro 12, habilito 10, y el gas va a hacer este camino. Viene por acá. ¿Está bien? Estando cerrado 12 y 12, el gas no puede venir por este lado, no puede hacer este cambio. Bien. ¿Dudas sobre lo que vimos hasta ahora? Profe, una pregunta. La clase anterior había dicho que en el diagrama de ERP el 9 y 16 tenían que estar fuera de la línea de puntos. Sí. Gracias. ¿Sabe por qué? ¿Expliqué por qué? Porque el escape de gas, eran las válvulas de seguridad, entonces el escape de gas tenía que ser fuera de del lugar. Exactamente, tiene que quedar fuera del recinto para no formar ninguna mezcla explosiva que pudiera quedar ahí en el ambiente. Incluso si hay personas trabajando adentro, tampoco es conveniente que haya tanta concentración de gas. Hablando de las válvulas 9 y 16, acá tengo una cortadita. Ahí está la corté yo. No está del todo bien cortada, pero creo que a los fines didácticos, espera. Ahora gracias por poder. Bueno, hablando de 9 y 16, no sé si hablamos la clase pasada, pero esto es una válvula de alivio. Podría ser una válvula que sea capaz de evacuar una sobrepresión de la instalación. Dijimos que el punto 9 y el punto 16, el punto 9 debería estar calibrado a un 25% más de la presión de trabajo. Quiere decir que si la presión de trabajo, por ejemplo, es 4 kilos por centímetro cuadrado, el 25% de 4 es 1, 4 más 1, 5, en 5 kilos por centímetro cuadrado debería abrir esa válvula de seguridad. Esa válvula de seguridad, por lo general, tiene un resorte que está asociado a un vástago, y ese resorte presiona un disco que está apoyado sobre un asiento.
esta parte es la que está conectada a la tubería, y la presión que está acá abajo, multiplicada por el área que está acá, genera una fuerza para arriba que es contrarrestada por la fuerza del resorte. Cuando la presión que hay acá abajo genera una fuerza que es capaz de vencer la fuerza del resorte, hay un escape del fluido por acá, hasta que la presión se iguala, y cuando la presión del resorte es mayor a la fuerza que se ejerce desde acá abajo debido a la presión del fluido, el disco apoya sobre la válvula, sobre el asiento. Fíjense, a ver si la pueden ver. Esto que está acá, es un resorte, en realidad es un tornillo, que si yo lo voy girando, lo que va haciendo ese tornillo es comprimir el resorte este. Y este es el mecanismo de regulación, este es el mecanismo de regulación que tienen, fíjense ahí. ¿Ven? Si yo ajusto este tornillo, lo que voy a hacer es, ahí van a ver que el resorte está más abajo, ¿ven? El resorte va más abajo. Voy a comprimir ese resorte. El resorte ahora está medio torcido porque al cortar la válvula, es como que perdió cuerpo y anda apoyándose donde puede. Pero esto normalmente está apoyado, queda derechito ese resorte, y el resorte está asociado al asiento que está ahí. El asiento es ese que está ahí, el disco, perdón, que está apoyado sobre el asiento de la válvula. Cuando la presión que viene de acá abajo, ejerce una fuerza que es capaz de levantar este disco, se produce el escape por esta parte de la válvula. ¿Alcanzan a ver el disco allá al fondo? ¿Ven? Sí, Esto profe. es Bien, entonces esto es una válvula de seguridad. ¿Entienden cómo funciona? Funciona exactamente igual que una olla a presión. No sé si conocen lo que es una olla a presión, ustedes quizás son muy chicos, pero quizás vieron. Una olla a presión tiene un contrapeso arriba. Las ollas a presión tienen un contrapeso. La olla a presión es esto, se usaba mucho, ahora no tanto, no es tan normal verla, pero tiene un contrapeso, y ese contrapeso está asociado a un orificio que conecta el interior con el exterior. Cuando la presión que está acá adentro, es menor a una presión que ejerce el contrapeso S cerrando el orificio, la olla, digamos, no tiene comunicación con el exterior. Cuando acá adentro se genera una presión determinada, la fuerza que hace ese vapor, o sea, a causa de la presión que se está generando dentro de la olla, es capaz de vencer el contrapeso este y eliminar el exceso de presión que tiene por esos orificios. Se levanta el contrapeso, y se libera la presión en el interior de la olla. Ahí tiene el contrapeso. Todas funcionan de la misma forma. Estas ollas tienen una sola contra, que como se utilizan para cocinar, muchas veces el contrapeso se tapa se va acumulando grasa. Entonces, particularmente tengo un amigo al que le explotó una olla a presión y todavía tiene mondongo pegado en el techo.
le reventó todos los vidrios de la cocina. La verdad que hace una explosión bastante grande. Pero bueno, esta valvulita que está acá funciona exactamente igual que una olla a presión. O sea, cuando la presión de acá, cuando la presión del fluido es capaz de vencer la fuerza de este resorte que está haciendo una fuerza para abajo y es capaz de levantar este disco, se me va a liberar la presión por aquí. Fíjense, la parte acá donde se libera presión, si alcanzan a ver en el interior, yo se los pongo así, acá tiene una rosca. ¿Por qué? Y porque a partir de acá puedo liberar directamente al ambiente o puedo roscar la cañería para salir para arriba, ¿está bien? Esta válvula puede estar adentro de la instalación, pero tengo que hacer la conexión de acá hacia afuera. Bien. Válvula de seguridad por el vamos a ver rápidamente algunos componentes y sistemas optativos de la ERP. Se puede poner algún tipo de válvula de bloqueo por sobrepresión antes del regulador, después del filtro I. El 2 está acá, es un filtro en I. Se puede poner una válvula de bloqueo por sobrepresión. Esto quiere decir que antes que se produzca la regulación de la presión, yo puedo poner algún dispositivo que me limite la presión máxima de entrada, porque a Ecogas se le ocurrió o tuvo algún problema, alguna estación reguladora aguas abajo de la instalación. En caso de que venga una sobrepresión por esta parte de la línea, esta válvula se encarga de bloquear el paso de gas de acá para allá. ¿Está bien? Esta válvula está pilotadita, quiere decir que tomo la presión aguas abajo del regulador. Perdón, estaba pensando en otra válvula. No tomen todo lo que dije. Esta válvula funciona en caso de que se rompa el regulador. Tiene un piloto, tiene una línea piloto que está ubicada después de la regulación de gas, y en caso de que se exceda un determinado valor de presión, puedo mandarle información a esta válvula para que se bloquee. El funcionamiento es mecánico, funciona como si fuera un cinturón de seguridad. Vieron que si ustedes hacen poquita fuerza, la cinta sale, cuando tiran un poco, el cinturón bloquea. Bueno, es un sistema mecánico muy sencillo, pero hace que esta válvula tenga que ser reseteada. Una vez que se bloqueó, se cortó el suministro de gas. Y eso puede ser porque se rompió el regulador que está funcionando, seguramente en el ramal principal. Entonces, esta válvula toma información de lo que sucede aguas abajo del regulador, manda la información esa, la manda información, en realidad lo que manda es una medición de presión, y en el caso de que este valor sea más alto que lo que está seteada esta válvula, lo que hace es ¡pum!, baja un disco e interrumpe el paso de gas. Para restablecer el paso de gas, la válvula tiene un reset, me parece que dice en algún lado, punto 10 reset. Tiene un reset, se resetea y se vuelve a... obviamente que antes de resetear esta válvula tengo que ver por qué existió un aumento de presión que hizo que esta válvula actuase. ¿Está claro? Lo más probable es que se rompa la membrana de este regulador de presión. Profe, ¿ese manómetro está midiendo constante? Ese manómetro
Sí, está midiendo constante. De todas formas, el manómetro, más allá de que esté midiendo de manera constante o no, no es el que manda la información a la válvula. La válvula está conectada directamente acá, a la cañería, y lo que hago con el manómetro es ver la presión que tengo aguas abajo. Está bien que esto podría ser parte, el 7 y el 8, podría ser parte de podría ser parte de 4, 5 y 6, medido, o sea, la estación de medición después de la válvula reguladora. ¿Está claro? Eso, a ver. Este diagrama unifilar es un diagrama para que se entienda cuál es el funcionamiento de una estación reguladora principal, y es un diagrama básico de una estación reguladora principal. Lo que no quiere decir que después se empiecen a colocar accesorios, ya vamos a ver que hay un sistema odorizador también, alguna válvula de bloqueo, y eso hace que la configuración vaya cambiando. Se pueden poner algún manómetro extra, se puede utilizar el manómetro de la estación de medición que vimos en el diagrama unifilar. Bueno, algunas configuraciones van cambiando, pero básicamente la función que cumple la estación reguladora principal es regular la presión y medir el caudal consumido. Y tener un ramal principal y un ramal secundario para que en caso de que ocurra algún imprevisto yo pueda seguir teniendo una provisión de gas. Profe, una consulta. En cuanto a ese diagrama, el de arriba, ¿faltaría una llave del otro lado del regulador, del 4, o sea, otra 9? O sea, 949 debería ser. Sí, por ejemplo, sí. 949, si quiero sacar, a ver, puedo cerrar esta, pero si cierro esta, no puedo habilitar el ramal secundario, digamos. O si quiere llamarle ramal secundario a esto, le llama ramal secundario a esto. ¿Está bien? Entonces, así como está dibujado esto, no tendría sentido tener un bypass. O sea, estoy redundando en una válvula y un regulador al vicio. ¿Por qué? Y porque no lo puedo cambiar. Imagínense que el caudal que el gas viene circulando por acá. Tengo abierta esta y abierta esta y tengo cerrada esta. ¿Está bien? Fíjense, se me rompe este 4. Digo, bueno, soy bobina, tengo el ramal secundario. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo cambias? Y bueno, cierro esta válvula y desarmo la instalación. Cierro esta válvula y abro esta. Pero si usted cierra esta válvula y abre esta, el gas va a hacer así. Mire. Puede hacer así. Y se me manda por acá. Y aparte que no tendría posibilidad no podría desarmar esto, suponiendo que el gas no sale porque queda atrapado acá en la válvula, sale. No lo podría sacar porque el gas está circulando así. Entonces, es por eso que en el unifilar tengo 787-787, porque en el caso, acá sí en caso de que se rompa el 8, puedo cerrando 7 y cerrando 7 intervenir sobre la 8. Pero acá no tengo la posibilidad de cambiar el regulador. Bien, esa es una válvula de bloqueo por sobrepresión. Y después puedo tener también, bueno, un sistema odorizador. Esto va a depender del tamaño de la instalación. El sistema odorizador es el que le da olor al gas. Dijimos que cuando el gas se extrae, no tiene ningún tipo de olor, por eso no es detectable, y que para que nosotros podamos detectarlo, no con la vista, ni con algún otro sentido que no sea el olfato, porque no se ve. Entonces, en algunos lugares, dependiendo si ya el gas está odorizado o no, puedo llegar a necesitar odorizarlo, darle olor, pasarlo por un lugar en donde hay un
un producto químico que le da el olor característico al gas. Mercaptano, no me acuerdo cómo se llama. Se utiliza para adoptar al gas. De esta forma es posible identificar rápidamente la presencia de una fuga. El sistema puede no estar instalado en la RP, dado que muchas veces el gas ya se suministra odorizado por la empresa proveedora del servicio. En caso de ser necesario, la colocación de un sistema odorizador se ubicará entre la junta dieléctrica 2 y el filtro 3. A la entrada, bueno, como dijimos, el gas puede venir ya odorizado, entonces la estación en la RP, en la RP no hace falta odorizarlo porque ya tiene olor. En el caso que lo pongamos, lo ponemos entre la 2 y la 3, lo ponemos acá, antes del filtro, entre la 2 y la 3, le damos olor. Y se acabó. Y después puedo tener también algún inhibidor de hidratos para tratar de evitar que alguna humedad o alguna gota de agua pueda pasar a la instalación. O pueda pasar o pueda irse para el consumo. Los hidratos de gas natural representan una clase de compuestos conocidos como compuestos de inclusión o claratos. De forma general, los hidratos son sustancias químicas que se forman cuando componentes de bajo peso molecular, zaraza, existen gases capaces de formar hidratos, entre ellos se aprecian los hidrocarburos ligeros. Para lograr la formación y estabilidad adecuada del hidrato son necesarias ciertas condiciones, entre ellas la combinación adecuada de presión y temperatura, la presencia de agua libre y altas velocidades del gas. Se podrían generar algún tipo de condiciones. Estoy dando clase, ya te hablo. Se podrían generar algunas condiciones particulares en la instalación para que se forme algún tipo de agua en la cañería, entonces tengo que tratar de sacar ese agua. Ahí está toda la química del hidrato, la verdad que no nos vamos a meter ahí, pero ahí podría llegar a instalarse un inhibidor de hidratos, repito, va a depender de dónde esté ubicada la cañería, de un montón de condiciones que ameriten, que quizás puedan ameritar que tenga la formación de agua. Entonces, si lo tengo que poner, también lo pongo en el mismo lugar que va el odorizador, entre la junta dieléctrica y el filtro 3. Entre la junta dieléctrica y el filtro 3. Bien. Antes de ver lo que es un segundito que vengo.
lleve eso para acá, ¿no? Bueno, déjame que aprenda por ahí. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora lo que es una estación reguladora secundaria. La estación reguladora secundaria puede estar a continuación del gas de la estación reguladora principal es superior a la que necesito en un consumo, bueno, voy a tener que Profe. poner, ¿sí? Creo que se cortó antes lo que estaba diciendo. Bien, repito. Digo que la estación reguladora secundaria va a continuación, puede estar a continuación de la estación reguladora principal. Aguas abajo de la estación reguladora principal, puedo tener 1, 2, 3, 4, 10 estaciones reguladoras secundarias y podría tener también un consumo directo desde la estación reguladora principal. Podría tener 2 consumos directos, 10 consumos directos. O sea, todas las instalaciones cambian. A partir de la ERP puedo tener una estación reguladora secundaria, puedo tener 2, puedo tener 4, puedo tener consumos directos, puedo tener lo que fuera. Bien, la estación reguladora secundaria utiliza componentes similares a la estación reguladora primaria, pero es bastante más sencilla. ¿Qué se hace en la estación reguladora secundaria? Solamente se regula la presión de gas. Solamente se regula la presión de gas. ¿Por qué? Porque el gas consumido ya lo medía en la entrada de la planta. ¿Está claro? El gas se midió en la estación reguladora principal, por lo que no es necesario volver a medirlo. ¿Está bien? Ya lo tengo medido. Entonces voy a tener solamente una entrada de gas, una válvula de bloqueo, un filtro I, una estación de medición, válvula aguja, manómetro y válvula de liberación, y después tengo un ramal principal y un ramal en bypass, en donde voy a tener básicamente el mismo esquema que tengo en la estación reguladora principal, con 2 bloqueos y una regulación, 2 bloqueos y una válvula reguladora de caudal. Si me voy a la 17, esta parte, la primera parte de la estación reguladora principal, sería similar a una estación reguladora secundaria, con la medición antes, la medición después, un bloqueo, una reguladora, un bloqueo y una reguladora. Y de acá ya tengo el gas listo para ir al consumo, adaptado, adecuado a la nueva presión que necesito manejar. ¿Está bien? Entonces, de la estación reguladora principal me vino con una presión determinada. Si esta presión no es la presión que yo necesito para el consumo, tengo que readecuar ese gas en presión a una estación reguladora secundaria, y a partir de la válvula reguladora voy a tener la readecuación de presión para mi consumo. En la estación reguladora secundaria, a diferencia de la estación reguladora principal, tengo solamente 2 valores de presión.
una presión de suministro y una presión regulada. No sé si se fijaron, pero los valores de presión que tengo adentro de una estación reguladora, ya sea primaria o secundaria, va a depender de la cantidad de estaciones de medición que tenga. Si tengo 1, 2, 3 estaciones de medición, tengo 3 medidas de presión diferentes. En este caso tengo 2 estaciones de medición, por lo que voy a tener 2 medidas de presión diferentes. Bien, y vamos al último tema. Vamos al último tema y después dejar unas consideraciones finales. Están por acá abajo. Vamos a ver qué es una válvula reguladora de presión. Vamos a ver qué es una válvula reguladora de presión. Comúnmente se lo denomina regulador. Su función es, esperen, la válvula reguladora es la 8, que no la vimos. ¿Se acuerdan que la habíamos dejado pendiente, que dijimos la vemos más tarde? Esto también suele ser tema de examen, es uno de los elementos constitutivos de la ERP principal, uno de los más importantes, junto con el medidor, y en la estación reguladora secundaria, digamos que es el elemento constitutivo principal. Su función es regular el caudal según la demanda de los consumos, manteniendo la presión constante. Esto implica que aunque varíe el caudal de los consumos, la presión de los mismos debe mantenerse constante o dentro de los límites razonables. Ya lo vemos a esto por si no lo entienden. Como regla general se acepta que durante la operación la presión de consumo puede variar más o menos 10% de la presión regular. En definitiva, un regulador debe ser capaz de mantener la presión sin ser afectado por cambios en las condiciones operativas del proceso para el cual trabaja. Miren, esto es un regulador. Si ven acá, tiene una flechita donde indica el sentido de circulación del gas, por lo que acá va a estar conectado a la entrada. Esto normalmente se coloca así, así. Acá está conectado a la entrada de gas y acá está la salida de gas. Esta entrada de gas, sí o sí, siempre tiene presiones variables. ¿Por qué? Y porque puedo venir con presiones variables desde el gasoducto que me da Ecogas. ¿Por qué? Y porque en invierno generalmente tengo más presión que en verano. Perdón, en verano tengo más presión que en invierno. ¿Por qué? Y porque en verano se consume menos gas. Y aparte, en el invierno, durante la noche, el consumo es mayor por los sistemas de calefacción, por lo que a la noche, en el invierno, tengo menos presión que durante el día. Entonces, la presión que tengo, si yo pudiera graficar todos los valores de presión instantáneos que tengo a lo largo de un año, voy a tener un gráfico con altibajos. ¿Está bien? Independientemente de la presión que tenga acá en la entrada, del valor de presión que tenga acá en la entrada, que ya vamos a ver que cada regulador de presión tiene un límite, independientemente del valor de presión de acá de la entrada, ay, creo que se corta, la presión de salida tiene que mantenerse constante. ¿Está bien? Entonces, independientemente del valor de presión que tenga acá, a la entrada, acá adentro, en esta cajita negra, ya vamos a ver cómo lo hace, tengo que hacer algo para que por acá la presión de salida sea constante. ¿Está bien? Ya tengo ahí con el gráfico tengo otro. Y como dijimos siempre, les voy a leer
no sé si alcanzan a leer, pero ven que acá tiene unas inscripciones. Bueno, yo se las leo para que no se revienten los ojos. Presión de entrada de 0,5 a 4 bar. O sea que esta presión de entrada puede variar. O sea que si varía desde 0,5 a 4 bar, esta válvula es apta. ¿Está bien? Puedo variar desde 0,5 a 4, que es un rango bastante grande, ¿no? De variación. Y la presión de salida es de 0,019 bar. 0,019 bar. O sea que esto acá podría ir, podría regular la presión para una cocina, por ejemplo, que funciona a esa presión. Y generalmente todos los componentes que utilizan gas en una casa, calefones, termotanques, calderas, utilizan todos la misma presión. Entonces, puedo entrar, sí. Estas válvulas, lo que hacen, la presión de salida siempre es constante, no se puede regular. La presión de salida siempre es constante, no se puede regular. Porque la presión de funcionamiento de los artefactos que funcionan con gas es constante. Entonces, si yo dejo que esta válvula, o si yo fabrico una válvula que sea capaz de regularse, lo que voy a estar haciendo es darle a la gente una herramienta para que, dicho mal y pronto, eche moco. Porque siempre está el que toca, el que dice, no, me falta, la cocina tiene poca fuerza. Voy a darle un poquito más al regulador. Y es ahí donde ocurren las tragedias. Entonces, de acá, puedo entrar con 0,5 a 4, pero la presión de salida es constante siempre y es igual a 0,019. Y este regulador es capaz de regular hasta un paso de 8 metros cúbicos a la hora. Caudal Q nominal igual 8 metros cúbicos a la hora. ¿Está bien? Entonces, siempre dijimos que para seleccionar, por ejemplo, una válvula, necesito una presión y un caudal. Bueno, acá en realidad lo que necesito son 3 valores. Presión de entrada, que es doble, presión de salida y caudal nominal. Esto acá es un regulador. Entonces, de la misma forma que le mostré el regulador ese, ¿cómo funciona ese regulador? Bueno, funciona de la siguiente forma. Voy a tener, a ver qué dice acá, partes constitutivas. En definitiva, el regulador debe ser capaz de mantener la presión sin ser afectado por cambios en las condiciones operativas del proceso para el cual trabaja. Partes constitutivas. En esencia está compuesto por 3 elementos. Un elemento restrictor, 1, orificio calibrado de la válvula y obturador. Acá tengo el orificio calibrado. Este es un orificio calibrado y un obturador. El elemento de medida sensor, diafragma y conducto piloto. Este es el conjunto piloto y este es el diafragma. Y el elemento de carga, resorte, peso o un gas. ¿Se acuerdan que antes hablamos de la olla a presión? Bueno, la olla a presión tiene un peso. En el caso de estas válvulas tengo un resorte. Bien. Acá tengo una válvula que es muy similar a la, ya después se las desarmo. Esta válvula que está acá, esta válvula que tengo acá, es similar a la válvula de la punta. Funciona exactamente igual. Ya después vemos, no sé si nos hace falta un destornillador, es probable que sí, a lo mejor. Para desarmarla y bueno, para tratar de que la vean. Esta válvula, a diferencia de esta,
Mi mujer me va a echar de la casa con todas las partes que traigo, pero esta válvula, fíjense. A ver si alcanzan a ver ahí los datos. Dice que trabaja con una presión de entrada de 0,5 a 4 bar, hasta ahí igual que la primera válvula que vimos. Una presión de salida de 0,019 bar, no sé si lo están viendo en espejo como yo, hay que leerlo al revés. Sí, profe, se ve bien nosotros. Ah, ¿ustedes ven bien? Bueno, yo lo veo en espejo. La presión de salida es 0,019 bar, hasta ahí igual que la válvula que vimos recién, pero el caudal nominal es 100 metros cúbicos a la hora. Este regulador era hasta 8 metros cúbicos a la hora, y este 100. O sea que tienen el mismo nombre, pero cambian de apellido. También se llaman igual, pero cambian el apellido. El apellido sería el caudal que es capaz de pasar por adentro de la válvula. Esta válvula tiene una entrada y tiene una configuración de fabricación que permite que tenga dos salidas. Dependiendo de dónde la quiero, la puedo pedir configurada a 90. Ahí se corta. La puedo pedir configurada a 90 grados, como está esta, o la puedo pedir configurada a 0 grados, que tiene la entrada en el mismo eje que la salida. ¿Está bien? Eso va a depender de cómo está instalada y de a dónde va a funcionar. Entonces, fíjense, vamos a suponer que esto que está acá, bueno, P2 en realidad es la presión que tengo al otro lado del obturador, pero esto que está acá, vamos a suponer que son los consumos. A medida que tengo más consumo, esto en realidad es una mariposa que obtura el paso de gas, que sería como prender una hornalla o prender varias hornallas. Si yo prendo varias hornallas, esta mariposa lo que hace es ponerse más horizontal porque voy a tener más consumo. Este componente no está dentro de la válvula, sino que este componente me está simulando o me está indicando que acá abajo tengo muchos consumos, o un consumo, lo que fuera. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. Llega la presión. Vamos a suponer que aguas abajo, acá, está todo cerrado, está todo cortado. No tengo consumo de gas. P1 me levanta, me vence la fuerza del resorte, entonces P1 en este caso es igual a P2. ¿Por qué? Y porque está levantando el obturador y la presión que está circulando por esta cañería se iguala a P2. Ahora, por la línea piloto, fíjense que puede ir una P2, que va a estar por arriba del diafragma. Y vamos a ver cuáles son las fuerzas que intervienen en esta válvula. Tengo P1. Vamos a hablar de presiones, pero esas presiones, por las áreas de funcionamiento, o en donde están ejerciendo esa presión, se transforman en fuerzas. Entonces vamos a hablar de fuerzas. Estas presiones son equivalentes o me generan fuerzas. Entonces, para arriba, ¿qué tengo? La presión P1. Y para abajo, ¿qué tengo? Bueno, para abajo tengo la presión que me está haciendo el resorte, y la fuerza que me está haciendo P2 sobre el diafragma de arriba, intentando también cerrar este obturador. Entonces, cuando no tenga consumo acá abajo, P1 se va a igualar a P2, y por la fuerza que me ejerce P2 por encima del diafragma y la fuerza del resorte, son dos fuerzas que van para abajo contra una fuerza que va para arriba, entonces la válvula se cierra. ¡Pling! Cuando no tengo consumo, se llena esto, entra por acá, en un momento esto empieza a generar una fuerza,
que hace que el obturador baje, más la fuerza del resorte, ya no puede ser vencida por la P sub 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe, se entiende. Bien. Vamos a suponer ahora que prendemos una hornalla. Y cuando digo hornalla estoy hablando de un quemador industrial. Es solamente para mostrar que hay un consumo. Cuando prendo una hornalla o prendo un quemador, esta mariposa se me pone en posición horizontal, o tiende a ponerse más horizontal que vertical. Quiere decir que el gas que va saliendo por acá va haciendo que la presión, la P sub 2, empiece a bajar. ¿Está bien? Cuando P sub 2 empiece a bajar, va a llegar un punto en que P sub 1 va a volver a vencer la fuerza del resorte. ¿Por qué? Y porque esta P sub 2, a ver, la fuerza del resorte, esta se mantiene constante durante toda la operación de la válvula. La que va variando es P sub 2 y varía de acuerdo al consumo, y vamos a suponer que en ese momento, en un momento determinado del funcionamiento de la válvula, la P sub 1 también es constante. Para no marearlos tanto con P sub 1 que puede ser variable, vamos a suponer que P sub 1 durante un momento del funcionamiento, durante un momento que podrían ser 5 minutos, no es un momento, es constante. Entonces, P sub 1 constante. La fuerza del resorte que hace para abajo es constante. Lo que va a variar evidentemente es P sub 2. ¿Y por qué varía P sub 2? P sub 2 varía de acuerdo a si pongo la hornalla al máximo o la pongo al mínimo. ¿Está bien? Ese consumo puede ser variable porque puedo prender otro, puedo ir apagando uno. Entonces, esta P sub 2 va a ser variable, y al variar esta P sub 2, lo que va a variar es la fuerza que voy a tener hacia abajo con la fuerza del resorte constante, y suponiendo P sub 1 constante, lo que voy a hacer es que esta válvula mantenga una presión de consumo siempre, una presión de consumo siempre constante. O sea, esto que digo yo que P sub 2 va variando, lo hace de manera, o sea, es en el transcurso de un periodo muy cortito de tiempo. En un periodo muy cortito de tiempo. Profe, entonces P1 es siempre mayor a la fuerza del resorte. P1 tiene que ser mayor a la fuerza del resorte. A ver, espera. Espera que estoy buscando una cosa. Bueno, lo que sí quiero que vean y que entiendan es que a esta presión yo la tengo que mantener constante. Yo recién dije que variaba, y en realidad sí varía, pero varía en periodos muy poquitos de tiempo, en periodos muy chiquititos de tiempo, casi de manera instantánea, y el valor que varía es muy poquito, anda siempre así. Entonces, independientemente de la posición de la mariposa, lo que yo tengo que hacer es tratar de mantener esta P sub 2 constante. ¿Está bien? Entonces, abro mucho la mariposa de golpe. Si abro mucho la mariposa de golpe, P sub 2 baja de golpe. Esta fuerza que se ejerce sobre el resorte baja de golpe. O sea, no es que el valor baja de golpe. La fuerza del resorte se mantiene constante, pero acá P sub 1 es capaz de vencer la fuerza del resorte
hasta que esta presión se recupere y vuelva al valor determinado. Que en el caso de esta que vimos y la otra que vimos, es 0,019 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, lo que hace que esta válvula funcione de manera automática, o mantenga la presión de manera automática, es esta línea piloto. Esta línea piloto es la que me va a dar, o sea, es la que a través de P sub 2 va a hacer que este dispositivo, o sea, el obturador y el orificio calibrado, o sea, el obturador tome diferentes posiciones, dejando pasar más o menos gas para tratar de mantener esta P sub 2 constante. El orificio calibrado y el obturador, a ver, voy a tratar de desarmar esta válvula. Les voy a mostrar el diafragma. Vamos a ver. ¿A alguien no le queda muy claro el funcionamiento de la válvula? Bien. Mientras voy desarmando, voy tratando de entender. Dijimos que la válvula puede tener una presión variable de entrada, pero indefectiblemente, para que funcionen los artefactos, tiene que tener una presión fija de salida. Aguántenme que voy a buscar el destornillador. Un segundito. Les decía que el objetivo de la válvula reguladora de presión es que, independientemente del caudal que se vaya a consumir, independientemente del caudal que se vaya a consumir, tómelo como las distintas posiciones que tiene la mariposa esa. Tómelo como las distintas posiciones que tenga esa mariposa. Independientemente del caudal que se va a consumir, la presión se tiene que mantener constante. Fíjense, ¿eh? Estoy acá con la barra. Ahí le saqué todos los tornillitos que tenía. Y lo que me voy a encontrar es con el resorte. Tengo el resorte que está acá. Este resorte parece un pedazo de alambre, pero tiene una rigidez tal que hace que la presión de salida siempre sea 0,019. Y acá tengo el diafragma. No sé si lo alcanzan a ver. El diafragma en realidad no es todo goma. El diafragma se marca como si fuera una pieza de goma, pero en realidad lo que tiene es un aro de metal, y sí, toda esta parte es caucho, y es la que trabaja y la que puede hacer así, digamos. ¿Está bien? Este diafragma se mueve,
para arriba y para abajo. A ver si alcanzan a ver el vástago. ¿Ven cómo se puede mover? Este diafragma, fíjense, ¿ven el agujerito que tiene ahí? Bueno, acabo de desarmarlo. Está conectado a este alambrecito, a este que ven acá, que sí, ahí se puede ver el movimiento, y esto hace que el obturador este movimiento que estoy haciendo acá, no sé si alcanzan a ver allá al fondo, el obturador que sube y baja, ahí lo estoy moviendo. ¿Lo alcanzan a ver? El obturador tiene una Sí, gomita, profe, se ve. tiene una gomita, que ahí está toda abierta y ahí está toda cerrada. A ver, esperen. Ahí está toda abierta. Ahí está toda abierta y está toda cerrada. Y estos dos canitos que se ven acá, es el piloto, este que está acá, y que me comunica, con el diafragma. ¿Está bien? La presión 2, esta presión 2, acá, si ven el gráfico ahí donde está conectado, es este canito que me conecta con la parte del diafragma. En este caso, esta válvula funciona, tiene el mecanismo al revés que esta del gráfico, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque tengo el piloto abajo del diafragma y la conexión a la atmósfera, la tengo arriba. En la tapa, no sé si alcanzan a ver, fíjense que en la válvula, vayan al gráfico, en la válvula hay una conexión a la atmósfera, ¿ven que dice P atmosférica? Bueno, en esta válvula la tiene en la parte de arriba, la conexión a la atmósfera, si alcanzan a ver ahí tiene un pequeño filtro de malla, para que no entre ningún bicho ni nada raro, pero si le paso el dedo por atrás, ¿ven? Le paso el dedo por atrás, incluso pueden ver mi cara del otro lado, esto es la conexión a la atmósfera. ¿Está bien? Entonces, vamos de nuevo. Vamos al gráfico. Tengo presión sub 1. Se genera una fuerza. Me voy para el consumo. El consumo, independientemente de la posición de esta mariposa, cuando la mariposa se abre mucho, esta P sub 2 intenta bajar. Cuando intenta bajar, la fuerza que se está haciendo para abajo disminuye y la P sub 1 la vence y vuelve a recuperar P sub 2. Cuando cierro, cuando estrangulo el consumo o dejo de consumir, o consumo menos, esta P sub 2 tiende a subir, porque esta mariposa se cierra. Cuando esto tiende a subir, me aumenta P2 y por ende aumenta la fuerza del obturador sobre el orificio, y al aumentar la fuerza del obturador sobre el orificio, la válvula tiende a cerrar, hasta que esto tiende a abrir de nuevo, hasta que se abre de nuevo. Cuando se abre de nuevo, P sub 2 baja, la fuerza, esta sobre el resorte baja, y P sub 1 tiende a vencerlo. Todo este ciclo que les estoy haciendo, ocurre en periodos muy cortos de tiempo, lo que hace que esta P sub 2 tenga una variación de un más menos 10%, hace que la válvula esté trabajando dentro de un rango aceptable de trabajo. ¿Se entiende cómo trabaja la válvula? Sí, profe, pero tengo una duda. En Dígame. el caso en la que desarmó usted recién, que el resorte Sí. está arriba y la P2 está abajo, ¿cómo sería en ese caso? Porque si disminuye la P2, el resorte apretaría más. Es que el resorte está puesto de arriba. Por eso, o sea, en este caso, en la que está en el gráfico,
El resorte Perdón, está de abajo. a ver, el resorte está de... El resorte acá está arriba. No, trabaja igual, es lo mismo. La P sub 2 me llega... Acá el diafragma está acá. La P sub 2 me llega acá. No, trabaja igual. Porque en la que desarmó usted, o sea, si disminuye la P2, es como que no es que en el caso del gráfico la presión 2 está arriba, entonces cuando disminuye la P2 se abre. Sí. Y en la que desarmó Acá, usted, acá me llega... P sub 2 está conectado acá. Por lo que está conectado. Está conectado arriba. Resorte. El resorte está ejerciendo la presión para abajo. El resorte está haciendo la fuerza porque esto al tener una biela, no una biela, sino un pivot, hace que fíjese, en el gráfico, este vástago no trabaja de manera directa, sino que trabaja con un pivot. Entonces, voy a tratar de mostrárselo. Yo recién le mostré que esto se movía, ¿no? Bien. Cuando el resorte ahí está cerrado y ahí está abierto. Perdón. Con la posición para abajo está abierto, y para arriba está cerrado. ¿Está bien? Para abajo abre, para arriba sube. Para abajo abre y ahí lo giro y no sé si lo alcanza a ver abierto. Y cuando sube, cierra. Cuando bajo abre y cuando sube cierra. Eso es porque está conectado, no es directo, sino que está conectado ahí a un pivot. Entonces, cuando el resorte hace la fuerza para abajo, está intentando abrir la válvula. Ahí se ve que está abierta. Cuando sube el resorte, la cierra. Entonces, por ahora medio entiendo, profe. de un pivot, le estoy cambiando el movimiento o sea, no es directo el movimiento como en la válvula del gráfico, sino que al tener un pivot, funciona exactamente al revés. Cuando el resorte está empujando para abajo, Claro, la cuando P2 válvula... disminuye, el resorte tiene más fuerza y se abre la válvula. Exactamente. Gracias. De nada. Bien. Por acá. Bien, ¿queda claro el funcionamiento de la válvula reguladora de caudal? Les había mostrado a principio de año este manómetro desarmado. Creo que no, profe. ¿No? Bueno, este es un manómetro desarmado. Esta es la parte del manómetro que tiene la rosca y que va conectada a la cañería. Por acá abajo entra el fluido. Y ese fluido está conectado a lo que veíamos que era el tubo de Bourdon, que es esto, que tiene una sección elíptica, no sé si se alcanzan a ver,
tiene una sección elíptica, y este tubo de Bourdon está asociado a un mecanismo de relojería. En este caso no está asociado porque está roto, pero esta bielita, esta biela que está acá, que está suelta, debería ir acá. Entonces, a medida que tengo más o menos presión, fíjense cómo el mecanismo de relojería funciona, y ahí no se debería, sino que se mueve una agujita, que es la que indica presión. Esto es lo que yo le decía cuando iban a los cumpleaños que soplaban las cornetitas esas y se abrían. Bueno, esto funciona exactamente igual. Esto es un manómetro por dentro. Bien, algunas consideraciones. De dimensionamiento de las instalaciones de baja presión, de media presión, pérdida de carga, los soportes para cañerías, accesorios. Ensayos de la instalación. Una vez que tienen fabricada la estación reguladora principal, dice: una vez finalizada la construcción y antes de su puesta en servicio, se deberá someter la instalación a los siguientes ensayos. Básicamente lo que hay que hacer es someter a la instalación a una presión interna, generalmente mayor a la presión de trabajo, para verificar de que no haya ninguna fuga. Tengan en cuenta que adentro de una ERP tengo elementos que son roscados, tengo elementos que son soldados, tengo elementos bridados. Por alguna de esas uniones yo puedo tener una pérdida. Entonces, antes de poner a funcionar toda la instalación, generalmente se hace lo que se denomina una prueba hidráulica para validar que la instalación no tiene ninguna pérdida y así ponerla a funcionar sin ningún sobresalto o a sabiendas de que no voy a tener ningún problema de carga. Entonces, dice: una vez finalizada la construcción y antes de su puesta en servicio, se deberá someter la instalación a los siguientes ensayos. Prueba de resistencia con agua o aire de acuerdo a la presión de trabajo de las secciones de la instalación, y una prueba de hermeticidad final. De resistencia deberá realizarse en instalaciones que trabajen a más de 5 kilos por centímetro cuadrado, manométrico, que son 5 kilos por centímetro. Con agua, para presiones menores, se podrá realizar con aire o gas inerte. Para instalaciones que operen a 5 kilos por centímetro cuadrado o más, la prueba deberá ser 1,5 veces la máxima presión admisible de operación, manteniendo la presión durante 6 horas como mínimo. Eso quiere decir que para presiones vamos a suponer que tengo una instalación que trabaja a 8 kilos por centímetro cuadrado, que va a trabajar a 8 kilos por centímetro cuadrado. Eso es 5 kilos o más. Entonces, la prueba debe ser a 1,5 veces de 8, la máxima presión admisible de operación. 1,5 por encima de 8 es 12, entonces voy a someter a la instalación a 12 kilos por centímetro cuadrado durante el transcurso de 6 horas. Tengo que mantener esos 12 kilos por centímetro cuadrado por 6 horas. Si tengo alguna fuga, la presión seguramente va a bajar, y bueno, voy a tener que verificar a dónde está la fuga para poder realizar nuevamente la prueba hidráulica. Entonces, dependiendo del tipo, acá están las distintas presiones a las que va a trabajar la instalación, y cómo tengo que hacer la prueba en función de la presión de trabajo. A medida que voy bajando la presión, la prueba es menos exigente, si se quiere, o la presión mantenida, el sostenimiento de la presión en el tiempo, tiene un tiempo menor.
Pero bueno, eso sí les quería dejar en claro que una vez fabricada toda la instalación, tengo que someter a la misma una serie de ensayos antes de ponerla en funcionamiento para tratar de evitar cualquier tipo de pérdida al momento de ponerla en funcionamiento. ¿Dudas hasta acá? ¿Entendieron cómo funciona esta válvula de alivio? ¿Entendieron cómo funciona una válvula reguladora de presión? Un regulador como este. Este regulador por dentro es igual a la otra válvula, solo que es más chiquitito. ¿No hay dudas? ¿Seguro? Bueno, si no hay dudas, yo los dejo. Ustedes la clase que viene tienen el práctico de gas, la clase práctica de gas, y la otra clase, o sea, dentro de 14 días tenemos el examen. Está bien, yo ya les voy a avisar por autogestión cómo lo tienen que hacer, cómo se tienen que conectar y eso. ¿Está claro? Bueno, perfecto. Estamos en contacto. Chao, profe, hasta luego. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos.